amigos? Bienvenidos a En Contexto. En esta oportunidad tendremos a la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, Norma Yarrow, para que justamente nos comente un poco de qué trata esta comisión y cuáles son sus objetivos para este gobierno. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Como habíamos anticipado, tenemos con nosotros a la presidenta de la Comisión de Descentralización, la congresista Norma Yarrow, y justamente queríamos hablar con ella de la importancia de la comisión que preside y por qué es vital la descentralización en el Perú. Norma, bienvenida a En Contexto. Hola, Vania, muchas gracias por la invitación. Bueno, la importancia de la comisión, vamos a comenzar diciendo que es porque no se ha aplicado la ley de descentralización correctamente en todo este tiempo. Esta comisión de descentralización, gobiernos locales, regionales y modernización del Estado es una comisión que tiene que trabajar directamente con todo lo que son los gobiernos regionales, los provinciales y locales. Es una comisión donde tenemos que ver la problemática que existe entre, por ejemplo, el Congreso, en la Comisión de Presupuesto, tenemos que ver la problemática que tienen ellos como instituciones que están bajo una ley, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las entidades del gobierno. Hemos estado viajando y viendo de cerca, porque realmente lo que nosotros hemos pedido sí que se aplique la descentralización. La oficina está trabajando presencialmente y tenemos a 18 miembros en la comisión de diferentes bancadas y de diferentes regiones, donde nosotros estamos tratando ya de ver, por ejemplo, los temas de delimitación territorial, temas muy importantes. El tema de salud, he estado justamente en el departamento de Lambayeque y hice una visita a los principales hospitales para ver la falencia que existe en el tema de presupuesto y de apoyo tanto por parte del gobierno central como por parte del Congreso de la República en cuanto a la actualización de leyes, ¿no? Es una comisión realmente donde los gobiernos regionales, locales deberían tener ese soporte para ver sus proyectos que en muchos casos han quedado pues en el archivo. Así que tenemos pues cerca de 20 días de instalación porque las comisiones se han instalado. Ya tenemos un viaje programado también para Trujillo, de ahí viene Cusco, viene Arequipa, Huancavelica y así vamos a hacerlo. Inclusive ahorita tenemos aparte de la comisión que están en su semana de orientación en Arequipa, que también hay miembros de la comisión, y vienen con toda la problemática para desde las oficinas poder empezar a darle solución. Se ha enviado, por ejemplo, una carta al alcalde de Chiclayo por el tema de la basura, un tema complicadísimo porque realmente se encuentran en una emergencia sanitaria Lambayeque ahorita por el tema de agua, desagües y el tema de la basura. Hemos estado también enviando documentos al Ministerio de Salud para ver por qué se les ha recortado los presupuestos en el tema de los hospitales. Y acabamos de enviar una carta al Ministerio de Educación y un seguimiento para ver qué pasa con la infraestructura de todos los colegios a nivel nacional para poder reiniciar las clases presenciales. Es un trabajo bastante amplio, claro. Es un año el que tenemos en la comisión, pero que dura un año. Esperemos cubrir pues todas las necesidades hasta digamos, todo el tiempo que podamos, ¿no? Pero vamos a viajar muchísimo, es intensa, pero muy, muy importante, como te digo, porque soy municipalista, sé la problemática que hemos tenido, ¿no? Ahora, Norma, digamos que en todo el Perú se ha afianzado el discurso, por ejemplo, de lucha de clases, porque le echan la culpa a Lima siempre, ¿no? O sea, siempre Lima tiene el problema, Lima se lleva el canon, Lima se roba la plata, Lima es el centro de todos los problemas y también el centro de todos los recursos, ¿no? O sea, esa es obviamente la narrativa que han estado afianzando del otro lado, digamos, para justamente profundizar lo que es la lucha de clases. ¿Cómo piensan ingerir justamente en la solución de esa problemática para asegurarse de que por ejemplo,
se distribuya correctamente el canon, se ejecuten los presupuestos de los gobiernos regionales, se ejecuten los presupuestos de las municipalidades y no estén devolviendo lo que se les asigna. Mira, nosotros hemos hecho una evaluación. Es importante tener en la comisión una persona que tenga conocimientos de presupuesto. Tenemos una persona en ella donde estamos sacando un actualizado de cuáles son, por ejemplo, las ejecuciones de gastos que tienen hasta la fecha los gobiernos locales y regionales. Eso es también importantísimo, ¿no? Para poder primero ver dónde no han ejecutado estos proyectos. Lo segundo es la cantidad de proyectos paralizados. Y lo más importante, creo que, Vania, es que creo que están acostumbrados que los alcaldes vinieran con sus reclamos a Lima y no que viajáramos nosotros a las provincias para ver no solamente el reclamo en papel, sino el reclamo en lo que viene a ser pues la problemática mirando el tema, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso de que Lima es el centro de todos los presupuestos, sí, de alguna manera se ha dado por... Bueno, hemos estado también en 2 años prácticamente con pandemia, se trabajó virtualmente, la comisión trabajó mucho virtualmente. Hoy tenemos la posibilidad con los cuidados del caso poder viajar. Y lo más importante acá es fiscalizar qué tanto se han ejecutado los presupuestos, porque yo creo que, por ejemplo, en el tema de obras públicas, en el tema de infraestructura, eso no tenía por qué haber separado. En el tema de educación, en el tema de salud, sabíamos que estábamos en una emergencia sanitaria. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en Lambayeque hay 3 tomógrafos en los 3 principales centros de salud que no funcionan hace 8 meses. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué cosas está haciendo el gobierno regional? Sí, terrible. 3 tomógrafos. No tienen, por ejemplo, los reactivos para los análisis, no tienen para hacer pruebas rápidas. Entonces, un poco lo que vemos o dicen que se están atendiendo, no lo ves cuando vas al campo. Y ahí es donde tenemos nosotros que darle la solución, independientemente de la visita que estamos haciendo inopinadas a las municipalidades de Lima, ¿no? Ahora, digamos que obviamente la crisis sanitaria también ha hecho pues que se destapen, por así decirlo, muchísimas irregularidades a nivel provincial y regional. Y obviamente por eso es que tampoco se está llegando la ayuda, tampoco está asignándose el presupuesto adecuado. ¿Se están apoyando, por ejemplo, en la Contraloría o en otras instituciones que supervisan y fiscalizan justamente esto y que quizás observan demasiado los proyectos y no pueden ejecutarse correctamente a causa de esto? Sí, mira, nosotros vamos a tener el día martes, esta semana no hemos tenido comisión porque estamos en semana de representación, pero el martes va a estar el Contralor en la comisión, porque son uno de los temas que tenemos que tocar, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la función de la Contraloría en todo esto? Y lo otro que es importante saber es qué pasa con el MEF, ¿no? Muchos de los gobiernos nos dicen, ya nos aprobaron, ya nos van a enviar el dinero, pero ya el plazo va corriendo, ¿no? En muchos casos hay ahora un tema que es bien complejo. Tú sabes que el dólar se ha disparado, los precios han disparado y hay muchos expedientes técnicos que están en curso. Esa actualización es un problema porque ahí es donde vienen pues los adicionales de obra. Entonces estamos tratando pues nosotros de correr y hemos tenido también reuniones. Vamos a tener una reunión con el director de marcación territorial, que es un problema también ahí en el tema de límites, y una reunión con el MEF. Pero primero tenemos que saber qué cosa pasa en el tema a nivel Contraloría, ¿no? Claro. Ahora, digamos que obviamente la gente está reclamando, ¿no?, que se implementen una serie de proyectos de ley y una serie de cosas que obviamente se propusieron en campaña, como por ejemplo la interconexión para todo el Perú, el Internet para todos, que fue una propuesta no solo de Rafael López Aliaga y algunos otros partidos, como por ejemplo, tengo entendido que el congresista Ed Málaga también en su campaña, en colaboración con otras personas, estaba hablando del tema de Internet para todos y es algo en lo que muchísimas bancadas pueden coincidir. ¿Han planteado el tema de Internet para todos en esta comisión? Mira, en la Comisión de Descentralización hemos tenido reuniones nosotros con las empresas que hacen este tipo de conexiones, digamos, la conectividad. Ellas lo que han encontrado o han estado pasando es una suerte de, digamos,
poca atención por parte del gobierno, ¿no? Nosotros les hemos pedido que nos hagan un análisis. Acá en Lima, acá mismo en Lima, tenemos problemas de conectividad, imagínate en lugares alejados. Ahí hay un tema, ¿no? De que hay que también educar a las personas, hacerles entender que el tema, por ejemplo, de las instalaciones de antenas, en muchos casos en centros poblados son necesarias. El tema de la fibra óptica y ponerle pues todo el esfuerzo. Edgar Málaga, estuvimos conversando con él la vez pasada, pero yo creo que acá hay también que separar un poco los colores políticos cuando se trata de temas tan importantes como son, por ejemplo, el tema de la tecnología. Él está bastante inmerso en tratar de solucionar el problema de la conectividad con un proyecto de ley para facilitar. O sea, hay que acortar los plazos. Mucha burocracia ha existido en todo este tiempo y realmente hoy la conectividad casi es un derecho que deben tener las personas, ¿no? Claro. Porque es imperativo en esta coyuntura. Con esto vamos brevemente a una pausa y volvemos enseguida con la congresista Norma Yarro. Estás en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Estamos conversando con la congresista Norma Yarro, quien es presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República del Perú. Y justamente continuando en la línea de la interconexión y justamente la importancia de que ya efectivamente se aplique correctamente la ley de descentralización y se descentralice el Perú, salga un poco de la capital. Vamos a hablar un poco de canon, porque el canon es como lo que todo el mundo habla, pero lo que muy pocos entienden. El canon obviamente es esta asignación, ¿no?, de dinero que se le hace a gobiernos regionales y a las municipalidades para justamente ejecutar ciertos proyectos porque tienen un tema territorial, ¿no? Entonces, se ha visto siempre muy, de alguna manera, turbio, ¿no? Porque las personas no entienden cuál es la relación con el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo los gobiernos regionales ejecutan ese canon y sobre todo cuánto se observan los proyectos desde la Contraloría. Entonces, ahora, ¿qué acciones concretas crees que va a tomar o qué propuestas van a tomar desde la Comisión de Descentralización para justamente hacer objetiva la asignación del canon y que efectivamente se ejecuten los proyectos que pretenden las municipalidades y gobiernos regionales? Mira, hay un tema que es importantísimo. Primero, saber cuáles municipalidades reciben canon y qué cantidad de canon reciben, ¿no? Porque hay que saber eso, porque muchos hablaban de por ejemplo, el tema del canon turístico, que lo vamos a conversar un rato. Hay que saber cuánto lo ejecutan. Lo segundo es que es claro, Vania, que no existe personas que tengan una capacidad técnica para desarrollar expedientes técnicos y ver que el canon sea utilizado realmente, por ejemplo, en obras públicas, en obras de saneamiento. El canon lo usan para hacer monumentos a la papa, monumentos a la quinoa, monumentos. O sea, no existe. Ese canon que es depositado, y si en ese momento tú vas ahí, mucha gente, hubo una propuesta de algún candidato que dijo dar parte de canon por esta emergencia en efectivo a los pobladores. Yo creo que acá debería haber no solamente que sea el canon dispuesto o manejado por los gobiernos locales, sino por parte de la población, para que realmente este sea derivado a las necesidades básicas. Por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Por ejemplo, el tema de agua y desagüe, por ejemplo, el tema de saneamiento, el tema de pistas, veredas, no hay nada. Entonces, ese canon es devuelto en muchos casos, no es utilizado, o como tú dices, es mal utilizado con intereses propios por parte de los gobiernos regionales y municipales. Y en muchos casos no les gusta a ellos este tema que se ha tocado ya en cuanto a la fiscalización. Pero para eso tengo que saber cuánto es lo que ellos tienen y cuánto es lo que ellos han utilizado y en qué lo han utilizado. Esos son los procesos de fiscalización que se están haciendo desde la Comisión de Descentralización. Ahora, por ejemplo, ¿no?, el canon turístico que recibe Cusco es bastante grande, pero como bien has dicho,
justamente las obras, por ejemplo, no se dan donde se tienen que hacer. Digamos que Cusco debería, para la cantidad de canon que recibe, no solo por la minería, sino también por el turismo, debería, por ejemplo, estar todo con interconexión para tener agua potable, ¿no? Entonces, aquí también vemos un tema de mala selección o mal filtro quizás para los requisitos que se piden para las personas que acceden a la postulación a gobiernos regionales y municipales. Desde la Comisión de Descentralización o como congresistas ya de manera independiente, ¿se va a presentar algún proyecto de ley que estipule más filtros para acceder a esos cargos que necesitan forzosamente de experiencia en administración pública? Sí, ya se presentó un proyecto de ley que he presentado referente con Diego Bazán y con otro congresista, con Roselia Amorús, referente a qué personas o qué tipo de candidatos son los que deberían postular, ¿no? En el caso de que tengan ciertos requisitos para, ¿no? Por ejemplo, desde ya sacarlo en plano el tema de la vinculación con narcotráfico, con terrorismo. Porque acá hemos visto lamentablemente esa realidad que hoy tenemos y que hoy vivimos. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los temas es ese y también ver la capacidad técnica que tenga y de conocimiento que tengan los alcaldes. Estas elecciones al 2022 a mí personalmente me preocupan muchísimo por el tema de los plazos y porque siempre estamos y vemos pues que muchos de los exalcaldes vuelven a postular. Ahí también habría que hacer una evaluación, que lo estamos conversando con algunas bancadas, de que en muchos casos yo creo que 4 años es bastante poco en los gobiernos regionales, porque son 2 años de transferencia y 2 años para ejecución, más todo lo que se demoran el gobierno, en este caso el MEF, para poder hacer traslado de presupuestos, el mal uso del canon, como tú bien lo dices, el no tener una planificación o una hoja de ruta de gobierno, y hoy lo estamos viviendo con el gobierno que tenemos. Entonces yo creo que acá esta comisión lo estamos abocando con diferentes mesas de trabajo. Por ejemplo, estamos viendo con Marta Moyano una mesa de trabajo específicamente para el tema del análisis de la ley orgánica de municipalidades. Porque también habría que revisarla. Esta ley tiene casi más de 25, 30 años y ya con esta nueva convivencia todo cambia, ¿no? Y también cambia de cómo podemos reforzar a los gobiernos locales para poder después nosotros fiscalizarlos, ¿de acuerdo? Porque están muy débiles en realidad también en la parte técnica, ¿no? Los sueldos que ganan, por ejemplo, un profesional o un regidor realmente es muy bajo para la cantidad de responsabilidad que tiene. Me comentaban que un consejero regional no tiene ni siquiera asesores. Entonces ellos mismos tienen que trabajar sus dictámenes o propuestas. Hay bastante temas, Vania, que revisar. Como te digo, es un aspecto muy, muy grande, pero creo que con ese trabajo de las personas que estamos ahí, que están involucradas y que han vivido sobre todo el problema dentro de su sector, podremos hacer algunos cambios. Ahora, finalmente ya quizá para cerrar estas ideas, me gustaría preguntarte, ¿cuánta importancia, yo imagino que mucha, pero igual, cuánta importancia le dan desde la Comisión de Descentralización a la proliferación de las ideas del pensamiento marxista que representa obviamente Sendero Luminoso, porque sus remanentes sí están descentralizadas y lógicamente lo que se espera es que vivamos un periodo largo de paz en este país y lógicamente si tenemos esta amenaza en seguridad latente, pues no se va a poder ejecutar nada con tranquilidad y menos si están postulando a cargos públicos. Entonces, ¿se ha contemplado de alguna manera las remanentes descentralizadas de Sendero Luminoso y el MRTA? Sí, claro. Como te digo, uno de los temas importantes para mí y todo lo de la comisión es sacar ese proyecto de ley donde se diga claramente que no puedes tener ningún tipo de vinculación ni con terrorismo ni con narcotráfico, que es algo que está muy enquistado en la parte interna de nuestro país.
Y más que como comisión, yo te diría que como congresistas de la República tenemos nosotros que velar por la seguridad, velar porque no pase lo que ha pasado hace 3 días, que se han declarado 3 huelgas legales, ¿no? Eso va contra cualquier tranquilidad o mesa de concertación que se pueda tener entre la empresa privada con los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor Maraví? Que lo veremos el 30 en la interpelación. Lo que está haciendo es abrir la brecha aún más de la concertación o conversación que se pueda tener con la empresa privada. Entonces, el presidente Castillo va diciendo de que él asegura que va a haber una garantía jurídica, de que venga la inversión al país, pero tú tienes a un ministro de Trabajo que legaliza las huelgas. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir desde el Congreso de la República, trabajando para evitar que se siga deteriorando la economía en el país. Bueno, ha sido muy amable, Norma, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vane, y felicitaciones por el programa. Cuando quieran, acá encantada de poder compartir el día a día que venimos haciendo en el Congreso de la República. Como siempre digo, yo es un día a la vez y esperemos pues que nuestro país llegue a tener este consenso entre el gobierno central y el Congreso de la República para poder lograr el desarrollo que necesitamos. Muchísimas gracias. Volvemos rápidamente con las conclusiones aquí en Contexto. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Contexto para justamente reflexionar sobre cuáles son los cuellos de botella que tiene el gobierno. ¿Es el gobierno regional? ¿Son los gobiernos locales? ¿Son las observaciones de la Contraloría o es la falta de capacidad de gestión? Es importante que siempre veamos esos detalles en los gobiernos regionales y municipales para saber por qué los proyectos no se ejecutan y por qué se devuelve gran parte del presupuesto, sin mencionar el hecho de que muchas veces hay bonos o hay incentivos para aquellos funcionarios que devuelven parte del presupuesto. Entonces, que esto no se vuelva una costumbre y que justamente se ejecute por el bien del pueblo y para que justamente se acabe este discurso polarizador de lucha de clases que básicamente culpa a la capital de todos los dilemas que hay en las regiones y en las provincias del Perú. No olviden que pueden encontrar absolutamente todos nuestros programas de En Contexto en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y también háganle clic a la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Vania Tais. ¡Chao! En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.